Buenos días, amada iglesia. Bueno, da un poco de nervios estar acá, pero como decía el pastor, es un privilegio, ¿no? Si en el mundo hacíamos cosas peores, ¿por qué no hacer esto para Dios, cierto? Entonces, como título de esta enseñanza le puse Tumbando murallas, ¿sí? Estaba yo en el sofá de las preguntas existenciales. Ese es el sofá de mi casa y es donde yo empiezo las enseñanzas, ¿sí? Cuando estoy solo en la noche, en la madrugada, y yo me sentaba con el Señor y le decía, le preguntaba, estaba leyendo Hechos de los Apóstoles y le decía: Señor, ¿por qué en estos tiempos no pasa como con Pedro, ¿sí? Pedro en su primera enseñanza se convirtieron 3,000 más o menos. Entonces era una manifestación bastante grande de lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿sí? Jesús lo dijo: ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Pero yo le preguntaba por qué en estos tiempos no lo vemos tanto como está registrado en la Biblia, ¿sí? No lo vemos con una constancia, y el Señor me decía es que en estos tiempos en nuestra mente hay muchas cosas que nos alejan de Dios, ¿sí? Como decía mi hermana Mayber esta mañana, hay muchas cosas que venimos y muchas veces no es Cristo por lo que venimos, ¿sí? Y esas murallas que puse en el título son esas estructuras mentales las cuales no nos deja o no le dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Condicionamos a Dios por esas tradiciones que tenemos, ¿sí? Y vamos a leer el pasaje principal, pero no lo vamos a tocar en sí todavía, y es Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y como título de esta parte dice: la conquista de Jericó. Amén. Del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, pero por temor a los israelitas nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Acá vemos que Dios ya le da a Josué una orden para que la obedezca, sí, le da unas instrucciones de lo que debe hacer. Y como les dije, vamos a tocarlo ahorita después, y me van a acompañar a Mateo capítulo 15 del 1 al 9. Y este primer segmento de la enseñanza le he puesto cómo analizar esas estructuras, esos muros que en mi mente condicionan a mi espíritu a tener un crecimiento en Dios. Y Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. Listo. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera yo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo:
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y acá analizamos el primer problema que los fariseos tienen, ¿sí? Estaban hablando de por qué comían con las manos sucias, ¿sí? Y de pronto al cuerpo sí haga mal comer con las manos sucias, ¿no? Una infección o algo así, pero Jesús no hablaba del cuerpo físico, sino estaba hablando del cuerpo espiritual, de su corazón, ¿sí? Y más adelante me van a acompañar ahí al versículo 18, que dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Acá yo creo que Jesús lo dice con un poco de ironía, ¿cierto? Acá lo dice como que eso no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo, que dicen que estudian la palabra de Dios o la Torá en ese momento, que se acuerdan de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Abraham, pero su corazón realmente está lejos. Sí, su boca los honra, pero su corazón está lejos. Y acá un ejemplo es cuando Jesús va con Simón el fariseo, ¿sí? Jesús entra a la casa de Simón el fariseo y llega una prostituta, ¿sí? Y apenas llega, ella empieza a llorar, y es cuando derrama su perfume, ¿sí? Y cuando empieza a besar los pies del maestro. Pero en la mente de Simón había una estructura, y él llegó y dijo: si este fuera un profeta de verdad, se daría de cuenta quién sería esa mujer, ¿sí? Entonces Jesús, pues yo me imagino a Jesús riéndose, porque él leyendo sus pensamientos y él pensando mal. Entonces ahí vemos cómo la respuesta de Jesús empieza a destruir esa muralla que hay en Simón, ¿sí? Él le dice: yo cuando he entrado acá, tú no me has besado, tú no has estado conmigo. Y lo que decía el pastor ahorita, muchas veces nosotros no venimos con esa intención de mostrar un interés verdadero en Dios, ¿sí? En Cristo. Muchas veces venimos a ver cómo está vestido el hermano, cómo está vestido el pastor, o por qué no han arreglado el techo, por qué no han arreglado el piso, y Cristo está esperando que nosotros vayamos a besarle los pies, que vengamos con un corazón humillado, para que Él pueda trabajar en ese corazón humillado. Entonces, lo que en Simón había, mucho conocimiento, ¿sí? Mucha teología, digamos ahorita, mucha escatología, mucha preparación, pero su corazón no estaba listo para recibir al Señor. Y eso pasaba con los fariseos de esa época. Ellos esperaban al Mesías, sí, se prepararon, como predicó nuestro hermano John. Hicieron muchas cosas para esa preparación, que duraron años entrenando, ensayando, y el día que llegó, estaban mirando para allá y el Mesías estaba atrás. Estaba mirándolo y diciendo como que, bueno, yo estoy acá, ¿por qué no lo están haciendo para mí? ¿Sí? Ellos estaban enfocados en otras cosas, por tradiciones, y por eso lo que dice el pastor es verdad. Uno cuando se para acá es un privilegio, pero es una responsabilidad, ¿sí? Porque la persona que llega nueva a aprender, y de la manera en la que yo le enseñe es como ella va a ver el evangelio, ¿sí? Perdóneme que tome como ejemplo a su hija, hermano Leandro, pero la bebé está recién nacida, ¿sí? Tiene un conocimiento limpio, y si yo le enseño a ella que este color es rojo, ella toda la vida va a decir que ese color es rojo, ¿cierto? Y pueden llevarla a un psicólogo, pueden hacer lo que quiera, pero ella va a mantener que ese color es rojo. Así es la persona nueva que llega acá, tiene un conocimiento de Dios cero, ¿sí? Y nosotros, los que nos paramos acá, y no solo acá, sino cuando predicamos afuera, no solo con la palabra, sino con nuestro testimonio, de la manera en la que nosotros llevemos esa enseñanza, es como ellos van a ver el evangelio. Por eso Pedro pudo convertir a 3,000, porque Jesús le enseñó, estuvo cara a cara. Y como yo predicaba en la enseñanza de intercesión el jueves de la vigilia, no es lo mismo Pedro cuando estaba con Jesús a Pedro cuando se fue Jesús, ¿sí? Cuando estaba Jesús, él sí caminó sobre las aguas, pero llegó un momento en el que dudó, ¿sí? No tenía una convicción de lo que estaba haciendo y se hundió, ¿cierto? No entendía el propósito de por qué su maestro tenía que ir a morir. Era un Pedro con muchas estructuras, era judío, tenía su tradición de la familia, y no había convertido ese corazón, esa mente, no había tumbado esas murallas que cuando Jesús se fue, él
entra en el Espíritu, le dice a los ángeles que vayan y se llenen del Espíritu para que después sí empiecen a trabajar. Cuando se llenan del Espíritu es cuando ya ellos entienden. Cuando Jesús se les aparece, le tumba esas estructuras a Pedro, y es cuando cuando Dios puede utilizar a Pedro como Él quería utilizarlo. Entonces yo condiciono a Dios de cómo me quiere utilizar, ¿sí? Porque esos muros representan un bloqueo o un estancamiento en la vida del cristiano, ¿sí? Yo lo vivía ahí sentado, ¿sí? Yo abría la puerta, yo venía a intercesión, como decía el pastor, he venido con una constancia, y yo veía que ponían a predicar a otros, y yo tenía unas ganas de predicar, y en mi mente, pero Señor, yo voy todos los cultos, ¿por qué no me da la oportunidad al menos una vez? Yo le meto el gol si me deja ese pase. Entonces yo me indisponía con las enseñanzas, ¿sí? Yo me indisponía, y el Señor utilizó a una persona y la puso varios días en mi vida y me enseñó, y entonces yo dije, ok, listo Señor, ya me voy a callar, porque tú los estás usando a ellos, llegará mi momento, pero yo tengo que disponer mi corazón para lo que viene de parte de Él. Entonces esto es hermoso cuando uno logra entender eso, cuando uno logra entender que tengo que quitar cosas de mi mente para que Dios me dé algo nuevo. Mi papá me enseñó esta frase, no sé si él la copió de algún lado, pero me la enseñó a mí, y decía, para aprender algo nuevo tengo que desaprender lo que ya he aprendido. Y aunque no tenga lógica, tiene mucha lógica también, ¿sí? ¿Por qué? Vamos al inglés. Para yo aprender inglés yo tengo que dejar el español. ¿Por qué? Porque en el español yo organizo las oraciones de cierta manera, pero en inglés agarra y me dice, no, póngalas al revés. Entonces yo tengo que desaprender lo que ya hice para aprender algo nuevo. Lo que yo ya he aprendido lo tengo que desaprender. Eso pasaba con Pedro. Él tenía que desaprender sus tradiciones para aprender del Mesías, del maestro que estaba enfrente de suyo, pero que los fariseos no querían. Los fariseos seguían con sus tradiciones. Era más importante eso que el Hijo de Dios. Y Jesús les quiso tumbar esas estructuras. Claro que sí. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Había un ciego, fue y le sanó un ciego. ¿Quieren que camine sobre el agua? Pues les camino sobre el agua. ¿Qué más quiere? ¿Quiere que ayunen? Ayuno 40 días. ¿Quiere que le multiplique el alimento? Pues se lo multiplico también. ¿Quiere que levante un muerto? Bueno, Lázaro, vaya y duerma un rato y ahorita yo lo mando a llamar. Y lo hizo, sí, pero los fariseos, por todo eso que cargaba en su mente, su espíritu, no discernió que estaba el Mesías ahí. Amén. Entonces, esta es la primera parte que estábamos hablando de los muros, ¿sí? Ahora, ¿qué representa un muro? ¿Quién conoce el muro de Donald Trump de la frontera Estados Unidos-México? Yo creo que todos han escuchado eso, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el que quiere pasar a Estados Unidos ve el muro? En Estados Unidos ve que un país próspero, un país hermoso en infraestructura, en estudio, en economía, en todo, ¿cierto? Ve una esperanza, ve algo nuevo. Pero el muro, que son 5, 10 metros, no sé cuánto tendrá, no lo deja ver más allá, ¿cierto? Es lo que le impide pasar allá. Entonces creo que ese muro representa el estancamiento que hay en nuestras vidas muchas veces, las estructuras que no nos dejan avanzar a lo que Dios quiere que avancemos. Y vamos a entrar en la segunda parte, y es cómo yo derribo esos muros. Y la solución se llama la convicción, ¿sí? ¿Qué es la convicción? Es la seguridad de la verdad, o de lo que yo siento, o de lo que yo pienso, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo la convicción de que la selección Colombia va a ir al mundial. ¿Cómo? No sé, repechaje o porque sí, pero yo tengo la seguridad de que va a ir al mundial. Es tener la seguridad de algo, ¿sí? Entonces, la convicción que yo tengo, ¿cómo se da esa convicción? Cuando yo tengo un encuentro con Dios. Cuando yo no tengo un encuentro con Dios, cuando Dios hace algo en mi vida, sí es un encuentro, pero cuando yo reconozco que ha hecho algo en mi vida, ¿sí? Porque Pedro tenía a Jesús al lado, ¿sí? Estaba teniendo literalmente un encuentro con Dios, pero no sabía lo que Dios había hecho en su vida todavía. No entendía la magnitud de lo que Dios había hecho. Entonces, para eso vamos a tomar a alguien que fue amigo de Dios, ¿sí? Que es Moisés. Fue alguien importante para Dios. Y me van a acompañar a Números capítulo 20, versículo del 6 al 12. Números capítulo 20. Bueno, vamos a leer desde el versículo 2. Amén. Dice así la palabra del Señor.
ya que en ese lugar no había agua. Bueno, está el pueblo de Israel en el desierto de Sin, y dice así el versículo 2: ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Dejémoslo ahí, vamos a pasar al versículo 6. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Moisés tenía antecedentes con Dios, claro, abrió el mar, vio las plagas que llegaron, no lo dejó en vergüenza delante de Faraón, sacó a los hebreos de Egipto. Él no sabía hablar, pues no hubo problema porque le puso a su hermano. Entonces Moisés ya tenía unos acontecimientos de la manifestación de Dios, ¿sí? Pues podríamos decir que para él no tenía por qué dudar, si él ya había visto cosas mucho más grandes que hablarle una roca. Entonces aquí es donde entra que su convicción no fue tan fuerte para tumbar la estructura de pronto del momento de ira, ¿sí? En el momento en el que el pueblo le empieza a exigir que el agua y esto, él va y el Señor le dice qué hacer. Pero él, en ese momento, su convicción no fue tan fuerte para tumbar esa muralla. En él estaba primero, y me van a acompañar ahí, al versículo 9. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó: ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron en lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Tremendo, ¿no? Porque Moisés se desgastó prácticamente haciendo el trabajo sucio, pero porque no tuvo la convicción en ese momento, se perdió lo que Dios quería que él viviera, que era la tierra prometida. Se perdió, no pudo pasar esa frontera, no pudo pasar ese muro, porque en el momento él no obedeció a Dios. Le pudo más la lógica de que si golpeo de pronto salga agua. No pudo con ese discernimiento de decir: salga el agua o brote el agua, y de la roca iba a brotar agua, que Dios ya le había dicho que hiciera. Entonces yo no creo que Dios le fuera dicho mentiras, que Moisés fuera a hacer eso y no fuera a salir agua. Creo que Dios le había dicho a él tal y como hiciera, pero él no lo hizo porque su convicción no estaba firme en ese momento, y le pudo más la presión mediática del pueblo, la presión de que tenía que quedar bien delante del pueblo. Entonces la convicción se da por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, pero cuando nos encontramos con un muro espiritual, con un estancamiento, es donde nuestra convicción tiene que romper ese muro, ¿sí? Todos tenemos una convicción diferente, ¿cierto? Una manera de ver a Dios diferente. Mi convicción es diferente a la del pastor Anderson, es diferente a la del pastor Leandro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos llegaron diferente que yo. Voy a poner este ejemplo a mi esposa, ¿sí? Mi esposa, sus padres, cuando ella estaba pequeña, la llevaron de un ministerio a otro, de una iglesia a otra, y nunca se consolidó algo, ¿sí? Y ella en su juventud lastimosamente probó del mundo, vivió del mundo, como dicen por ahí, gozó del mundo, de los pecados del mundo, y llegó un momento en el que Dios ya la tocó y la sacó de ese lugar, ¿sí? Entonces su convicción es diferente a la mía, su manera de ver a Dios es diferente a la mía. Por eso Dios en la Biblia se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? Porque tiene una manifestación para cada uno. De pronto al hijo que no tuvo a sus padres, Dios se le puede revelar, se le manifiesta por medio de alguien mayor que lo pueda adoptar en la parte espiritual. Y por eso muchas veces escuchamos que alguien le dice: es mi padre espiritual, ¿sí? Porque el padre terrenal faltó, pero Dios puso a alguien que
fuera su padre espiritual, que hiciera la representación de lo que le faltó. Por eso decimos que todos tenemos un vacío, ¿sí? Todos tenemos algo que solo lo llena Dios, y cada vacío es diferente en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál está bien y cuál está mal? En cuanto a eso, no hay una calificación de, bueno, la convicción del pastor está bien y la mía está mal. No, cada uno tiene la manera, una relación con Dios. Yo puedo ver a Jesús como un amigo. Si usted quiere verlo como un amigo, véalo como un amigo, ¿sí? Por eso Él se le representa a los discípulos y es maestro, pero aparte de ser maestro es amigo también. Entonces Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo vemos? Como el hacedor del universo, el creador, ¿sí? Porque era como Dios quería que lo viera. Después lo vemos como hijo, después lo vemos como espíritu, que es en lo que estamos ahorita, ¿sí? Entonces creo que la convicción de mi esposa es diferente a la mía. Ella llegó y ella fue más notorio el cambio de lo que era y de lo que es ahora, ¿sí? Entonces, a diferencia mía, ¿sí? Yo desde aquí pues agrego el pequeño testimonio mío. Yo desde los 7, 8 años fui hijo de pastores. Mis papás fueron pastores, ¿sí? Y siempre me inculcaron la palabra de Dios, aunque yo sabía cómo se manejaba la iglesia, cuántos servicios había, qué hora se abría, quién tenía las llaves, los recibos, todo lo sabía. Mas Jesús no estaba en mí, sí, yo pertenecía a la iglesia, pero Jesús no estaba en mí. Y a mí me obligaban, sí, como dice el pastor, si usted no va el domingo a culto, ese día viene el rapto y se va a perder y se va a ir para el infierno y su papá y yo estaremos en el cielo. Entonces yo iba por obligación, sí, me presionaban a que fuera para no irme para el infierno. Entonces creo que de cierta manera es lindo porque uno ve la intención de ellos de que uno busque de Dios, pero de cierta manera no, porque yo no quería buscar a Dios. Y llegó a cierta edad en la que ya al infierno no le tenía miedo, entonces dejé de ir a culto, o iba por ir nada más, por tradición, como los fariseos hacían, ¿sí? Entonces yo no tenía una convicción todavía porque no había tenido un encuentro con Dios. Entonces hacia el año 2019 un ministerio de Estados Unidos llama a mis papás y quieren que ellos vayan, pero yo no quería ir con ellos. Entonces ellos toman la decisión y marcan una fecha y ellos van a viajar para allá y pues hoy en día todavía están allá. Y yo tenía 19 años y acababa de entrar a la universidad y yo dije, no, acá fue, la voy a reventar pero de una manera espectacular. O sea, yo estaba preparando la piscina del pecado para tirarme clavada y quedarme nadando ahí, ¿sí? Yo dije, no, mis papás me iban a dejar una pensión, un dinero que a ellos les llega, casa sola, en universidad, sin Dios en el corazón, con dinero y hasta un carro me iban a dejar. Yo dije, no, acá fue, sí, yo ya estaba planeando, en serio, mi corazón estaba, y es donde yo le doy la gloria a Dios de lo que ha hecho, porque mi corazón estaba en tinieblas. Yo estaba pensando en consumir drogas, en todo lo que yo me privé toda mi vida por el temor a Dios, yo lo tenía pensado hacer. Entonces ahí es lo hermoso de la voluntad de Dios, ¿no? Faltaba como más o menos una semana para que se fuera y mi mamá me invitó a culto, y a mí sí me daba rabia que mi mamá me invitara a culto. Entonces agarré, bueno, fui, y yo estaba indispuesto, estaba sentado en la oración y me senté y yo no me voy a parar. Al último tocaron una alabanza que me gustaba, entonces me paré y el adorador dijo esa típica frase de saluden a su hermano, denle la bienvenida al nuevo y eso. Entonces yo volteé a mirar y yo vi una joven allá en la mitad de la iglesia y estaba sola y nadie vino a saludarla. Entonces yo dije, muy tremendo, ¿no? Que tal que sea nueva y se vaya. Entonces yo me paré, me fui y la saludé, le di la bienvenida y pues es mi esposa, ¿sí? Entonces yo no fui con esa intención, yo fui con la intención de saludarla de verdad, pero después de eso empezamos a dialogar y antes de que mis papás se fueran, ella me contó su testimonio. Y gracias a su testimonio yo me di cuenta de que Dios me estaba poniendo a mí un encuentro con Él en bandeja de oro, ¿sí? De que yo no tenía que ir a probar al mundo para conocer a Dios, de que yo no tenía que probar el pecado para realmente conocer o para tener un encuentro con Él, y de que mi convicción empezara a ser fuerte desde ese momento. Entonces ellos se van y empiezo a entablar una amistad con mi esposa. Duramos, no sé, 8 meses y nos volvimos novios y pues al día de hoy estoy casado, sí, con 21 años, y para el mundo y mis compañeros de colegio, uy, pero usted está tan joven y casado, no disfrutó de la vida. Pero sabe, prefiero estar casado ahorita joven que estar no casado y disfrutando el pecado, estar perdiéndome ahorita en el pecado. Entonces esa convicción empezó ahí,
Dios la puso a ella como una piedra, como un obstáculo para que yo no me perdiera en el pecado, sino que tuviera un encuentro con Él. Entonces yo tengo esa convicción ahora, yo tengo esa relación con Dios y puedo ver que tengo que tumbar muchas cosas para que Él siga trabajando en mí, como lo hizo esa vez que conocí a mi esposa. Él quiere seguir trabajando con cada uno de nosotros. Dios nos sacó de una condición, ¿cierto? Estábamos en pecado, estábamos perdidos y nos llevó a otra condición. Ahora, el estancamiento, la estabilidad no viene de parte de Dios. La estabilidad, digamos que viene de parte del enemigo, no sé, pero la estabilidad no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar en aumento, siempre quiere algo más. Entonces, si estamos en una zona de confort, en una zona en la que decimos estamos bien, yo creo que estoy bien con Dios, es momento de preocuparnos y decir Dios quiere algo más, pero tengo un muro al frente que yo no lo puedo ver con ojos terrenales, yo tengo que discernirlo en el espíritu, pero para discernirlo en el espíritu tengo que tomar muchas cosas que hay en mi mente, ¿sí? A mí me gusta escuchar mucha adoración y eso, y pues lógicamente en YouTube sale sugerencias, y me sale una sugerencia y aparecía una crítica a un pastor, no sé si lo conocen, Alex San Pedro, él es español, y salía y dice, el título del video decía: cristiano critica o muestra los errores de la prédica de Alex San Pedro. Yo le decía: Señor, yo no me imagino a un cristiano sentado haciendo un video de 45 minutos mostrando los errores de una predicación. Señor, guárdame de eso, guárdame y que nos guarde a todos de llegar a estar criticando a otro hermano, a estar criticando a otro ministerio. Mire, incluso su palabra, yo lo enseñé, dice, hay muchos ministerios, es el mismo espíritu, pero son muchos ministerios. Critican un ministerio por esto, criticamos otro. Entonces creo que hay cosas mucho más importantes que estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Dios quiere que nosotros avancemos, pero estar mirando cosas vanas, nunca vamos a lograr ese crecimiento espiritual que nosotros como cristianos deberíamos tener, ¿sí? Y me van a acompañar ahora sí al primer versículo que tocamos, que es ¿Josué qué? Bueno, si están prestando atención. Y yo lo voy a leer en la Reina Valera. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5 otra vez, ¿listo? La conquista de Jericó. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz de cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Vamos a pararlo aquí, ya vamos a otro versículo. Acá podemos encontrar un paralelo con lo que había Moisés, ¿cierto? Josué también tenía la presión de que con un grito iban a tumbar los muros. Yo no me imagino gritando enfrente del muro de Donald Trump que se tumbe y se vaya a tumbar. En la lógica humana no cabe eso, sí, no tiene sentido esas cosas, pero sabemos que Dios no trabaja bajo lógica humana, sí, Él trabaja más en la obediencia de sus hijos, en cuanto lo obedecen a Él, porque Él hace las cosas imposibles. Y vamos a trasladarnos hasta el versículo, ya les digo, hasta el versículo 15. Y el 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho los días anteriores. Pues sí, ahí en el transcurso de los 6 días, él obedeció a Dios, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rayab, los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada
de lo que ha sido destinado al exterminio, porque ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio, sí, y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en sus tesoros. Vamos al versículo 20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente empezó a gritar en voz de cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Acá encontramos el mismo paralelo con Moisés. Josué también tenía unos antecedentes. Sí, el Jordán lo abrió Dios por medio de Moisés, de Josué. Sí, entonces él ya tenía una manifestación, él ya tenía una convicción igual que la tenía Moisés. Pero ¿cuál prevaleció más? ¿Cuál fue más firme en ese momento? La de Josué, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él obedeció, ¿sí? Y él también tenía riesgo. Dice que en el séptimo día dieron 7 vueltas. Imagínense ir en la sexta y que todavía no pasara nada, ¿cierto? ¿Cómo estaría el pueblo? Empezando a dudar. Pero Josué se mantuvo firme y en la séptima vuelta, cuando tocaron las trompetas, él dijo: empiecen a gritar, el Señor nos ha entregado Jericó. ¿Y qué pasó? Los muros se derribaron, ¿cierto? Y él pudo conquistar eso nuevo. Él pudo pasar esa frontera de México a Estados Unidos y logró llegar al punto donde Dios quería que llegara, ¿sí? ¿Por qué? Porque Josué sí entró a la tierra prometida, Moisés no. Moisés se quedó por sus estructuras, porque en el momento no fue capaz de que su convicción derribara ese muro, mientras que Josué sí pudo derribar el muro, y no solamente físico, sino ir mucho más allá, porque él le creyó a Dios. Él se acordó que ya había pasado algo grande con él y de que esto también iba a pasar, porque él tenía la convicción, la seguridad de la verdad de que Dios le iba a dar la victoria. Amén. Y también pasa igual con Saúl. A Saúl se le dio una orden, pero él no hizo caso a esa orden, ¿cierto? Él prefirió lo que él quería, sus gustos personales, y muchas veces preferimos nuestra opinión a la opinión de Dios. Muchas veces preferimos ¿qué pensaré yo si llevo una palabra acerca de dinero? Sí, de pronto le gusta a los hermanos, de pronto me digan amén. Entonces creo que Saúl no a lo que Dios quería, ¿sí? Saúl no fue obediente, y en eso está el alcanzar lo nuevo de Dios, ¿sí? La conquista de Jericó para nosotros representa el acabar en ese estancamiento en el que muchas veces nos encontramos. Como decía yo el jueves, muchas veces pasamos de ser cristianos de silla a ser discípulos de silla, ¿sí? A hacer lo que nada más nos diga el pastor que haga, que abra la puerta y ya. Pero si yo veo un mugre, ¿para qué lo voy a levantar? Para eso está la hermana que hace el aseo. Y nos volvemos siervos inútiles. La palabra de Dios nos dice que para ser un siervo útil uno tiene que dar más de lo que a uno le dicen, ¿sí? Entonces muchas veces nos volvemos cristianos de sillas, no solamente de venir a escuchar y no solamente de obedecer, sino que tenemos que ir mucho más allá, anhelar ir mucho más allá, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Y como ejemplo final, mi hermano, si quiere me puede ayudar. Como un ejemplo final, voy a colocar 2 ejemplos finales. Y hay una persona y le entregan una tarjeta de crédito, ¿no? Esa tarjeta de crédito contiene 300.000 millones de pesos. En dólares sería aproximadamente $1 millón, algo así. Y le dicen a esa persona: utilice todo el monto de la tarjeta, es libre de comprar lo que quiera, de deshacer, de hacer lo que usted quiera con esa tarjeta. Entonces la persona se pone feliz y empieza a pensar: bueno, me voy a ir para tal ciudad, voy a montar un negocio allá, voy a comprar esta empresa, voy a hacer esto, voy a ayudar a un familiar, voy a ayudar a un amigo, me voy a comprar esta ropa, un carro. Y tiene muchas ideas por hacer con ese dinero, pero la condición es que solo puede sacar 50 pesos por día o 25 centavos por día. Le digo yo, le pregunto yo a usted, ¿esa persona va a poder hacer todo lo que se imaginó hacer con esa capacidad? Porque él sabe la capacidad de dinero que tiene. ¿Va a poder hacer todo eso sacando a 50 pesos por día? No, ¿cierto? No va a poder. Y esa persona es Dios.
Esa persona que recibe la tarjeta de crédito es Dios. La tarjeta de crédito nos representa a nosotros, ¿sí? Y muchas veces le damos 50 pesos por día a Dios. No me refiero a la parte monetaria, esto es un ejemplo, sino que muchas veces, porque le ponemos condiciones a que Dios trabaje en nosotros y nos utilice a nosotros, solo le podemos dar un poquito nada más. Y creo que Dios tiene planes grandes, como esa persona tenía ideas de hacer con todo ese dinero lo que podía hacer. Dios tiene planes con nosotros, de hacer grandes cosas, como lo dice su palabra, de que a algunos nos dio dones de sanidad, algunos dones de fe, otros dones de sabiduría. Hay muchos dones y cada uno tenemos uno, muchos dos, otros tres, sí, no sé cuánto del Espíritu Santo nos dará, pero tenemos que aprovechar eso que el Espíritu Santo nos da. Pero nosotros no le vamos a permitir al Espíritu Santo, a Dios, trabajar si no quitamos esas condiciones, esos términos, para que Él pueda trabajar libremente con nosotros. Otro ejemplo que quería colocar: Dios conoce la capacidad de nosotros. Todos tenemos capacidades grandes, gracias a Dios, no a la parte humana, no nos vanagloriemos, pero nosotros tenemos una capacidad inmensa, por eso Dios se fijó en nosotros. Entonces creo que al Dios conocer esa capacidad, sabe todo el potencial que tenemos y todo lo que podemos dar, ¿sí? Como Andrés sabe que los niños, yo disfruté el domingo pasado cuando los niños tocaron, una manera increíble, o sea, no se equivocaron, ni nervioso, ni nada, tocaron espectacular, ¿sí? Y creo que esa capacitación que hizo Andrés es porque Andrés sabe el potencial que tienen esos niños, ¿cierto? Saben hasta dónde pueden dar. Lógicamente Andrés no les iba a colocar una canción en la cual fuera muy complicada de tocar. Él les pone una canción que sea adecuada para ellos, pero que ellos puedan hacerla con perfección, ¿sí? Como lo hicieron acá, hacerla bien. Y creo que Dios ha puesto en nuestras vidas cosas y quiere seguir poniendo cosas que Él sabe que podemos hacer, que Él sabe que tenemos la capacidad de hacer, pero muchas veces tenemos esa muralla que no podemos ver más allá de lo que hay en el momento. Nos estancamos. Y como les dije ahorita, el estancamiento para un cristiano lo puede llevar a una muerte espiritual, ¿sí? Lo puede llevar a una estabilidad espiritual, que la estabilidad no viene de parte de Dios. Con Dios siempre vamos a ir en aumento, ¿sí? Con Dios siempre vamos a ir a algo más. Entonces, esta era la enseñanza, y como conclusión, yo los invito a que reflexionemos con Dios, que nos sentamos a hablar con Él como hablamos con nuestra esposa, y tenemos confianza de decirle qué estructuras tenemos nosotros, qué tradición de familia tenemos que dejar, qué tradición de pronto el primer pastor, el primer líder, la persona que nos acercó a Dios nos enseñó de una manera, y hoy en día es la manera en la cual vemos el Evangelio. Entonces creo que ese era el mensaje que Dios traía hoy para la vida de nosotros, que si estamos en una estabilidad tengamos cuidado y podamos avanzar más, que es lo que Dios quiere, y podamos conquistar Jericó. ¿Qué representa Jericó? Jericó representa lo nuevo de Dios. Dios quiere que tomemos lo nuevo y lo agarremos para nosotros, porque Él nos quiere usar para grandes cosas. Amén. Yo lo invito para que se ponga en sus pies. Vamos a orar por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, gracias porque tú has hablado hoy, Señor. Tu palabra es como una semilla, Señor, que cae en buena tierra y dará fruto a su tiempo, Señor. Tú le has dado a este pueblo, nos has dado, Señor, esa inquietud que tú tienes para nosotros hoy en día, Señor. Perdónanos si muchas veces desperdiciamos tu presencia. Venimos por un interés erróneo, venimos por algo que no tiene nada que ver con lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y no solamente es para que nosotros hagamos cosas, sino el venir a besarte los pies, el venir a abrir nuestro corazón, abrir nuestro perfume que es nuestro corazón, y llorar ante tus pies como lo hizo esa prostituta. Es lo que tú a veces quieres, Señor, para poder trabajar. Quiere que te entreguemos nuestra mente, quieres que te entreguemos todo de nosotros, no solamente 50 pesos al día, no solamente un pedacito para que puedas hacer un poquito con nosotros. No, tú quieres hacer cosas grandes, y así como quieres hacer cosas grandes, necesitas trabajar en nosotros de una
manera grande, Señor, pero nosotros condicionamos nuestro espíritu para que tú no obres en nosotros, condicionamos nuestra mente para que tú no obres en nosotros, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Yo sé que tu pueblo es obediente como Josué fue obediente, yo sé que tu pueblo es obediente como Jesús fue obediente, Señor, y hoy yo sé que vamos a salir de este lugar y vamos a salir con una mente renovada, una mente en la cual Cristo va a poder trabajar, una mente donde no van a salir malos pensamientos, donde no van a salir pecados de nuestra mente, Señor, porque una mente desocupada, Señor, es taller del enemigo, Señor, y nosotros vamos a mantener la mente ocupada, pero la mente ocupada en Cristo, en ser como Cristo, Señor, que fue obediente, Padre. Gracias, Señor, por este pueblo hermoso que ha escuchado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las personas que nos ven en las redes sociales, Señor, en los países que nos vean, Señor, y en las nuevas personas que nos están viendo, Señor. Bendícelas, Señor, en este momento, Padre, y que ellas puedan entender que tú tienes grandes cosas, sea donde sea que estén, Señor, así sea unas cuadras de este lugar o a miles de kilómetros de distancia, Señor. Padre, bendícelos en este momento, Señor, y para esa persona, Señor, que es nueva y que escucha esta enseñanza por primera vez, que escucha de Dios por primera vez, Padre, no sabemos esta palabra a quién le llega, Señor, puede ser hasta lo más recóndito de la tierra, Señor, pero tú tienes esta palabra para alguien también allá afuera, Señor, que esa persona pueda entregar su corazón a Cristo, que reconozca que es pecador, que reconozca, como todos lo hicimos, que necesitamos un Salvador y que hubo alguien que dio su vida por nosotros y se llama Cristo, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.